y vamos a empezar a hablar de lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. El título de hoy es Bandera de Combate. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de levantar nuestras manos, sobre la importancia que no es algo meramente religioso levantar las manos, no es una costumbre de una religión, no es una actitud de una iglesia, no es una forma de mostrar algo, sino que es mucho más importante que eso. Levantar las manos, hoy el Señor nos va a enseñar que es una señal muy clara de nuestra victoria, aunque por el momento no lo veamos. Levantar nuestras manos, muchas veces nosotros decimos en el culto de hermano, levante su mano, hermana, levante tu mano, cante, adora al Señor. Y algunos dicen, pero ¿y por qué levantar las manos? Puedo cantar sin levantar las manos, puedo adorar, y es verdad, pero hay algo detrás del levantar las manos, hay algo muy importante. Sobre todo cuando nosotros somos parte del culto, cuando nos activamos en el culto. Y algunos terminan diciendo, ¿y para qué levanto las manos? ¿Y para qué tengo que cantar en voz alta? ¿Y para qué aplaudo? ¿Y para qué me paro? Y terminan pasando desapercibidos en la adoración, que es la oración cantada. Pasamos desapercibidos y decimos, ¿para qué voy a cantar? ¿Para qué voy a levantar las manos? La vergüenza nos va oprimiendo y terminamos perdiéndole una de las partes más lindas del culto, que es cuando le adoramos a Dios. Tenemos que entender algo. En la liturgia tenemos que aprender esto. El principio es para que nosotros le adoremos a Dios. Amén. Cuando nosotros comenzamos las reuniones, nosotros cantándole al Señor. Y luego Dios nos habla a nosotros. Pero mientras que nosotros le cantamos, le adoramos, Él también ministra en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces entender eso. Pero levantar las manos es mucho más que un solo acto físico. Levantar las manos implica mucho más que eso. Es más, algunas personas que no conocen a Dios, que no han asistido a la iglesia, que no han participado de un culto, en su momento más culmine en su vida, en el momento más difícil, lo que tienen un problema muy grande, lo que atinan a hacer es levantar sus manos y pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Es algo que viene casi que inherente en nuestras vidas. Casi que cuando, aún sin conocer a Dios, tenemos ese deseo, cuando estamos en un momento difícil, levantar las manos, Señor, ayúdame. Señor, rescátame, aunque no lo conozcamos, aunque hasta aún en ese momento lo hayamos negado, nuestro deseo es levantar las manos para que Él los vea, para llamarle la atención a Dios. No sabemos por qué lo hacemos, pero es un acto reflejo para salvar nuestras vidas. Pablo le decía a Timoteo en 2 de Timoteo, yo le pido que todos los hombres alcen la voz, oren a Dios, levantando sus manos santas, sin ira ni contienda. Así que el apóstol Pablo le decía, exhorto a que todos los hombres levanten sus manos, oren a Dios levantando sus manos santas sin ira y contienda. Ya Pablo estaba señalando esa intención, ese deseo que debemos de tener sobre levantar las manos. Sobre todo a los varones. Porque Pablo en ese capítulo les dice, quiero que los hombres levanten manos santas. ¿Y por qué se distingue entre hombre y mujer? Porque el versículo siguiente dice, y las mujeres que se vistan con ropa decorosa. Así que hay uno de los llamamientos para los varones, también estamos hablando para las mujeres, pero sobre todo para los varones, el de mantener las manos altas, de orar con las manos en alto, de levantar nuestras manos. Esta vez dice la palabra del Señor sin ira ni contienda, pero hoy vamos a ver uno de los actos que más nos enseñan sobre levantar las manos, que estoy seguro que muchos lo conocen, que está en Éxodo capítulo 17, así que busquemos en la Biblia, Éxodo capítulo 17, lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. 17, versículo 8 en adelante. Éxodo 17, versículo 8 en adelante. Bendito sea el Señor. Hoy estén atentos porque hoy va a ser corta la palabra. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Recuerden, Dios nos va a enseñar qué significa levantar las manos. ¿Por qué Pablo le insistía y le mandó una carta a Timoteo diciéndole, exhorta a los hombres que oren en todo lugar, con las manos altas, con sus manos santas, sin ira ni contienda? ¿Lo encontraron? Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Tranquilo, lo vamos a leer ahora en alto, así lo podemos leer todo y después ya un hermano lo ayuda. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Gloria al nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor.
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés las manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Vamos a situarnos en la historia, en el momento que vivían. El pueblo de Dios estaba saliendo de la esclavitud y estaba rumbo a la tierra prometida. Estaba saliendo, recuerdan, con mano poderosa Dios le dijo: lo voy a llevar a la tierra prometida, ya no serán más esclavos de Egipto. Entonces en el camino se encuentran con este ejército, este pueblo amalecita. Ellos acostumbraban a atacar a los que iban de camino. Era un pueblo nómade, era un pueblo que no tenía un lugar permanente, pero que sí intentaba o atacaba a todos los que pasaban por el camino, robándoles sus pertenencias, y con eso ellos subsistían. Era un pueblo sanguinario, sangriento. Y lo que acostumbraba a hacer era atacar a aquellas personas del grupo que quedaban atrás. Aquellas personas que no podían continuar o que se enlentecían en el camino y quedaban atrás del grupo, los amalecitas atacaban por la espalda y empezaban a atacarlos hasta destruirlos poco a poco. Por lo tanto, entonces, en este tiempo entendemos que el pueblo de Dios fue atacado por los amalecitas, y los que más sufrieron el daño fueron los que se quedaron rezagados atrás, los que estaban cansados, los que no querían caminar, los que ya no creían que la tierra prometida estaba cerca, los que ya no soportaban el camino, los que ya no soportaban el desierto, los que estaban quedándose lejos del grupo. Y eso lo entendemos porque en Deuteronomio capítulo 25 Moisés habla al pueblo de Dios y dice: recuerden cómo los amalecitas los destruyeron por la espalda, hicieron gran matanza cuando iban camino a la tierra prometida. Así que desde este momento les digo que cuando Dios les dé su paz, eso dice Deuteronomio 25, cuando Dios les dé paz, entonces ustedes van a agarrar a los amalecitas y los van a destruir por completo, no dejen ni a uno. Así que la Biblia nos dice que hubo una gran matanza. El pueblo amalecita destruyó unos cuantos del pueblo de Dios, los rezagados, los que ya no tenían fuerza, los que no se quedaron en el grupo. Por eso la palabra del Señor dice: mira que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquellos que, como a mí, que le gustan mirar los programas educativos sobre esas cosas, entiende de que el león espera el momento exacto para atacar a la presa que se va de la manada. Cuando queda desprovista, cuando se cansó, cuando no quiere seguir a la manada, entonces el león utiliza toda su fuerza para atacarlo y poder conseguir lo que fue a buscar. El diablo es así. Cuando nosotros nos vamos quedando, nos vamos bajoneando, nos vamos alejando de la manada que es la iglesia, cuando nos dejamos de congregar, cuando poco a poco nos dejamos de sumergir en la presencia de Dios, entonces el diablo nos ataca por la espalda. Y esto le pasó al pueblo de Dios. Los amalecitas atacaron por la espalda y destruyeron a una gran parte de la ciudad. Entonces Moisés toma a Josué y le dice: Josué, prepárate unos varones, porque mañana van a salir a la batalla. Yo iré y me subiré a un collado, me subiré a un lugar alto y llevaré mi báculo, el báculo con el cual Dios abrió el mar. Y voy a levantar el báculo. Ahí se fueron con él Aarón y Hur, dos personas que estaban apoyándolo y siguiéndolo a Moisés. Pero pasa un hecho bastante extraño. No importaba la cantidad, no importaba la fuerza. Recuerden, los amalecitas eran un pueblo preparado para pelear. El pueblo de Dios recién venía de salir de la esclavitud. No estaban muy preparados para la guerra.
no estaban preparados para la batalla. El pueblo amalecita era un pueblo multitudinario que sabía pelear, que sabía dónde atacar, que sabía cuál era su parte débil. Y el pueblo de Dios era un pueblo que sabía dónde iba y que tenía una palabra fija. Dios lo iba a llevar a la tierra prometida. Entonces, la batalla era casi imposible de vencer. Era difícil lo que Moisés le estaba diciendo a Josué. Le estaba diciendo: Josué, quiero que vayas a la batalla con lo que tengas, con lo que tienes, y que empieces a pelear. Y muchas veces se parece esto a lo que Dios nos pide a nosotros. Cuando estamos en un momento difícil, en una prueba, en una lucha, Dios dice: quiero que te levantes y luches. Quiero que te levantes y pelees. Y nuestra respuesta normalmente es: Señor, mira todo lo que estoy pasando. Mira el momento que me encuentro. ¿Cómo que me levante y pelee? Es imposible esta guerra, es imposible vencer, es imposible esta batalla. Pero cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos dice, las cosas sobrenaturales empiezan a pasar. Escucha, las cosas sobrenaturales, nosotros no somos los que esperamos a lo sobrenatural para caminar. Nosotros somos los que caminamos y lo sobrenatural se manifiesta en nuestra vida. Y muchas veces los cristianos dicen: no, pero si yo no veo algo, no puedo andar. Y el Señor te dice: si tú crees en mi palabra, mientras que camines, lo sobrenatural te va a acompañar. Entonces Moisés lo que le estaba diciendo a Josué: ven, pelea. Tranquilo, yo voy a estar en el collado. Voy a estar mirándolo todo desde arriba. Josué, que era un fiel seguidor de Dios y alguien que siempre estaba al lado de Moisés, recuerden en el monte, cuando se pone a orar Moisés y él estaba al pie del monte orando también, le dice: yo iré. Y se llevan unos cuantos varones. La pelea empieza y sucede algo raro. Reitero, no importaba la cantidad de personas que había ni el pueblo que estuviera preparado. Lo que importaba en ese momento era Moisés y su mano. Lo único que había entre la guerra, en la victoria en la guerra y la derrota, era un solo hombre que levantaba o bajaba su mano. Lo único que importaba ahí no era ni la preparación, ni las armas, ni la cantidad, ni las multitudes, ni lo que estaba pasando, ni el tiempo. Lo único que parecía importar era un solo hombre arriba de un collado que levantaba sus manos. Ese hombre era Moisés. Y dice la palabra, lo que leímos, que cuando Moisés levantaba la mano, el pueblo de Dios vencía. Pero cuando Moisés bajaba la mano, el pueblo de Dios caía derrotado. Cuando Moisés se levantaba, entonces el pueblo vencía. Cuando vieron que Moisés se cansaba, que sus manos no daban más, Aarón y Hur dice que pusieron una piedra, los sentaron y ellos ayudaron a que las manos se levantaran, porque se dieron cuenta de algo: mientras este hombre tenga las manos levantadas, tendremos la victoria. Ellos nunca miraron la cantidad de personas, nunca miraron quién tenían al frente. Aarón y Hur miraban a Moisés. Cuando veían que su mano se cansaba, ellos la levantaban. Cuando veían que Moisés ya no daba más, ellos sostenían sus manos. Me imagino que también ellos decían: me cansé, y uno se quedaba con las dos manos, después le tocaba al otro y iban descansando. Pero lo importante en esa guerra, lo esencial en esa guerra, era que ese hombre mantenga las manos en alto. Lo esencial en todo ese entorno era que ese varón tenga las manos en alto. No importaba nada más que eso. Quizá alguno podría ver decir: vamos a ver cuántos somos. Si lo superamos el número, entonces ganamos. Vamos a ver cómo va la pelea. Pero no, Aarón y Hur lo único que tenían sus ojos, su vista fijada en Moisés. Y sabe que en los barcos, en los buques de guerra, hay una bandera que se llama bandera de combate, que es una bandera mucho más grande que las banderas que distinguen la nacionalidad de los buques normales que nosotros conocemos. Es una bandera muy grande que se estila así, siendo que las primeras batallas en barcos había mucho humo, entonces no se podía ver la identidad de cada barco. Entonces se hicieron banderas muy grandes que se llaman bandera de combate. Tenían una particularidad estas banderas. Esas banderas se alzaban, se levantaban cuando el buque empezaba a la guerra. Si el buque se mantenía en victoria, esa bandera se mantenía en alto. Por lo tanto, los que estaban en el buque y cerca de ellos con sus flotas, podían entender de que el barco iba venciendo, de que su ejército iba venciendo. Pero cuando la bandera se bajaba, es que habían problemas. Es que el buque estaba a punto de hundirse, que estaba a punto de derribarse, que estaba a punto de destruirse y que el pueblo empezaba a perder. Los que estaban ahí tenían varias cosas para bailar la bandera. Uno les daba identidad.
Salvaguardar la bandera les daba aliento, les daba ánimo. Mientras tenían la bandera alta, el ejército, los que peleaban, tenían un buen ánimo. No importaba quién tenía en el frente, sabían que la bandera estaba en alto y peleaban con todas sus fuerzas. Cuando la bandera bajaba, todos los que estaban en el buque empezaban a perder el aliento, el ánimo, la esperanza, la expectativa, la fe de que podían vencer. Tanto así que cuando la bandera quedaba sumamente bajo es porque ya se habían caído derrotados y estaban esperando a que los tomaran de rehén o que los terminaran de matar. Ahora por eso Pablo en 2 de Timoteo les decía eso. Yo quiero que los varones, que los hombres oren a Dios, levanten sus manos santas, sin ira ni contienda. Y podemos entender de que nosotros como hijos de Dios podemos cambiar el ánimo, el aliento de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro lugar de trabajo, de nuestro entorno, si nos mantenemos con las manos santas. Hay muchos de nuestro alrededor, de los que nos conocen, de los que conviven con nosotros, que necesitan de que tú y yo tengamos las manos altas. Hay muchos de nuestro entorno, aunque no crean, aunque se burlen, aunque te digan a la iglesia, aunque te quieran hacer caer, necesitan que te mantengas con las manos altas. Hay muchos de tu alrededor que no están viendo el tiempo, que no ven lo de afuera, sino que nos ven a nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud? Pero para no llevarlo a generalizar, tu esposa, varón, está esperando que tú te mantengas con las manos altas. La iglesia ha perdido eso. El hombre hoy en día se está quedando en el banco y las mujeres tienen que salir a hacer lo que Dios no les mandó a hacer. Las mujeres tienen que salir a orar, tienen que salir a interceder, tienen que salir a ministrar. Y los varones mirando afuera. Es que mirá lo que somos, mirá lo que pasa. Si yo no hago esto no podemos comer, si yo no hago esto no puedo salir, si yo no me mantengo acá. Y las mujeres necesitan hombres de Dios que mantengan las manos en alto. Que puedan levantar sus manos y orar. Las mujeres también deben levantar sus manos. Las mujeres también deben levantar y estar firmes y confiados. Pero sobre todo la iglesia, los que somos de la iglesia de Dios, los que somos parte de su cuerpo. ¿Cuál es nuestra actitud, nuestra actividad en el diario vivir? En nuestro trabajo, en nuestra familia. ¿Cuál es nuestra actitud de guerra? ¿Estamos derrotados con las manos bajas? ¿Estamos desesperados? ¿O estamos con nuestras manos en alto? ¿Cómo está nuestro buque de guerra? ¿Qué le mostramos a los demás? ¿Cuál es la esperanza, la expectativa que le mostramos a los demás? ¿Por qué nos dejamos vencer? ¿Por qué nos dejamos conquistar? Moisés sabía algo: si yo mantengo las manos en alto, voy a vencer. ¿Pero por qué vencía cuando él tenía las manos en alto? Al final de la guerra, y cuando el pueblo de Dios vence, dice que Moisés levanta un altar y le pone de nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, significa eso. Él sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Él era consciente que él, estando en el collado, lo que estaba oficializando era de estandarte, de bandera, demostrándole que si mantenemos nuestra mano en alto, estamos en victoria. Amén. Y cuando nuestras manos caen es cuando está la derrota. Quiero decirte algo: no cuando tienes más problemas es cuando caes. No cuando tienes más situaciones adversas es cuando caes. No cuando todos tus enemigos te rodean es cuando caes. No cuando no tienes fuerzas es cuando caes. Cuando deja de levantar las manos el pueblo de Dios es cuando es derrotado. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, deja de levantar las manos, deja de atender a Dios, aunque sean dos contra él, aunque sea un pequeño problema, los puede destruir. He visto personas que se dejan llevar por un pequeño problema y dicen: no pasa nada. Después pasa otro: no pasa nada, pero no claman por eso. El Señor dice: matarlas son las pequeñas, pues cuando se hagan grandes van a ser más difíciles. Pero nosotros muchas veces dejamos pasar esos momentos y no clamamos por ellos. Cuando tenemos una dificultad, no levantamos nuestras manos. Y bueno, es poco, yo lo puedo resolver. Cuando viene otra dificultad, decimos: bueno, todavía lo puedo resolver. Pero el problema es cuando nos rodean. No tenemos fuerza, no tenemos ánimo, no tenemos aliento. Nadie espera de nosotros que podamos salir adelante. Porque nunca nos vieron con las manos en alto.
Por eso en las situaciones más difíciles, por eso en la pandemia la gente dejó de creer en la iglesia. Todos pensábamos que en la pandemia se iba a llenar, cuando terminaba la pandemia la iglesia se iba a llenar, pero las personas dejaron de creer en la iglesia, porque en el momento más difícil de la humanidad en estos tiempos del mundo, la iglesia había cerrado las puertas. Por eso dejaron de creer. Pero si ellos son los que oraban por sanidad, pero si ellos dijeron que no importaba la muerte, pero si ellos eran los que siempre decían, acepta al Señor y aunque muera vivirás. ¿Por qué cerraron las iglesias en la pandemia? ¿Por qué no se animaban a orar? Por eso es el llamado que Dios hizo a esta iglesia. Salir adelante, quitarnos los tapabocas y orar a Dios. Por eso fue el llamado de esta iglesia, abramos la puerta en medio de la pandemia. Y aunque nos desafíe el enemigo, aunque nos quieran poner presos, con todo estaremos adorando al Señor. No somos mejores, pero sí el pueblo, la ciudad, el barrio entero, vio que había un lugar que se mantenía con las manos en alto, que no tenía temor a lo que pasaba. Ahora lo mismo pasa en estos tiempos. Van a haber cosas aún peores. Yo recordaba cuando pasó esto de las inundaciones, que lo mismo que le dije a ustedes de que se venía un tiempo donde quizás algunas personas perderían sus pertenencias, espero que no, pero solía pasar. Le comenté a mis hermanos una semana antes que fui de visita a Steven y Jimena, que son también los que están inundados allá. Dije, mira hermano, algo hablamos en la iglesia y es estar dispuesto a tener las valijas vacías o livianas para partir. Que nos despojemos de las cosas de este mundo y estemos dispuestos a partir. Porque no sabemos cuándo algún ataque de la inclemencia del tiempo, cualquiera sea, nos puede desproveer de nuestras cosas físicas, materiales. Pero debemos tener firme nuestro credo, nuestra creencia. Y yo le decía a los hermanos, yo le agradezco al Señor por cómo lo bendijo. Estaba en la casa de ellos después que habían orado porque hubo un tiempo que alquilaban, después que no tenían un lugar donde vivir y ahora tienen su casa. Pero le dije, lo más lindo de todo esto es que Dios estuvo en el asunto. Y que todo esto se puede caer, se puede perder, se puede romper, pero Dios seguirá siendo nuestro sustento. Ellos estuvieron viviendo este tiempo. Y ahora salieron a ayudar también a otras personas que estaban inundadas. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia deja de levantar las manos? ¿Qué pasa cuando no hay uno que diga hay esperanza? ¿Qué pasa cuando nosotros no levantamos nuestra mano en todo lugar para decirle tranquilo, hay una esperanza? Cuando no predicamos, cuando nos callamos, cuando no hablamos de Dios para no generar discusiones. A mí me encanta cuando se generan discusiones con Dios. Yo las provoco discutir de Dios. A mí me dicen, yo de política y de religión no hablo. Yo digo, también de política yo no hablo, pero de religión nadie me va a poder frenar. Si no me quieren escuchar, gloria a Dios. Si me quieren escuchar, eso es bueno. Y hace poquito Dios me está devolviendo la oportunidad de predicar en el trabajo a personas que todavía no le había predicado, son unos cuantos, pero durante estos años le he predicado a la gran mayoría. Y me encontré con una persona, le dije, yo cuando te conocí, sabía que te tenía que predicar. Es una persona de un carácter explosivo. Yo le dije, tú no eres una persona con un carácter fuerte. Esto ya lo habíamos hablado hace tiempo. Tú eres una persona que tiene un fuerte de carácter. Eres tan débil, tan sencillo, o tan sencilla y tan simple, que tienes tu carácter como fortaleza para que nadie lo atraviese, porque una vez que te atraviese se van a dar cuenta de lo débil y lo sensible que eres. Y le dije, desde el principio que te conocí sabía que te tenía que predicar, y se le llenaron los ojos de lágrimas, y después de que empezamos a hablar, vive demasiado lejos como para venir acá, pero dijo, voy a escuchar las prédicas que tienes en YouTube y voy a empezar a leer. Y yo nunca en mi vida fui a la iglesia, yo nunca en mi vida creí en Dios, pero no sé, hay algo que me llama ahora a buscar de Dios. Hay personas que están desesperadas en este tiempo. Hay personas que no saben por dónde andar, por dónde ir, que están con preguntas, pero la iglesia de Dios tiene las manos bajas. No levanta las manos. Y si se junta un grupo de personas y dice, sí, está brava la mano, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? A veces hay compañeros de trabajo que se reúnen y me dicen, mira el tiempo, cómo está, el clima, todo lo que está pasando. Yo digo, en la Biblia todo eso ya lo adelanta, no tengo que mirar ninguna cosa satelital, no tengo que mirar nada, Dios ya me dijo lo que iba a pasar. Pero me dijo algo, erguíos, porque Él viene pronto. Aleluya. Y alguien de hoy en día tiene que tener las manos levantadas para que este barrio
para que tu familia, para que tu ciudad, para que los que están alrededor tuyo en tu trabajo conozcan a Dios y tengan la victoria. Levantar nuestra bandera como estandarte es poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas. Es hablar de Dios, es mostrarle a Dios, a todos. Aunque hablar de Dios signifique que no tengamos tantos amigos. Aunque hablar de Dios signifique que no lo integren en muchas conversaciones. Aunque hablar de Dios signifique que nuestra propia familia a veces se aparte de nosotros. Aunque hablar de Dios signifique cansarnos. Muchas veces nos vamos a cansar. Muchas veces vamos a caer, pero qué hermosa que es la iglesia. Porque aquí es donde encontramos cuando los hermanos nos levantan las manos. En cada cántico, en cada abrazo, en cada saludo, en cada dedicación, en cada cosa que hacemos. Es Dios diciendo, aquí tienes a tu hermano que te levanta los brazos. Mientras haya uno en la casa que levante las manos, entonces habrá victoria. Mientras haya uno en la casa que no baje los brazos, van a ser aquellos que van a mirar. No sé si es a ti que buscan cuando hay problemas. Yo me imagino que tenemos un hermano que es bombero aquí. Cuando alguien está en problemas, lo primero que hace es marcar el número de los bomberos, que no me acuerdo, 109 o algo así. Pero cuando alguien tiene problemas espirituales, ¿a quién llama? Cuando alguien tiene problemas profundos, ¿pasa por al lado tuyo y sigue de largo? Cuando alguien tiene problemas de los que no puede resolver ni la policía, ni los bomberos, ni la medicina, ni la sociedad, ni la filosofía, ni las salidas, ni los bailes, ni la droga, ni el alcohol. Cuando alguien tiene esos problemas, ¿a quién acude? ¿Tú eres un estandarte de Dios? ¿Tú y yo somos banderas? ¿O pasamos desapercibidos? ¿A quién acuden los necesitados? ¿A quién miran para vencer? Espero que a ti y espero que a mí. Espero que tú y yo siempre tengamos nuestras manos levantadas para generar victoria. Para entender de que no es con nuestras fuerzas. Y hay algo que me llama la atención. No era la fuerza de Moisés. Porque si la Biblia me hubiera dicho que mientras que él tenía fuerzas, el pueblo de Dios vencía, entonces yo hubiera predicado de otra manera. Pero la Biblia me dice que mientras que las manos de él estaban en alto, entonces el pueblo de Dios vencía. Y que por un momento él se cansó. Y que por un momento tú y yo nos cansamos. Pero no importa nuestra fuerza física. Lo que importa es cómo nosotros mantenemos nuestra mirada en el Señor. Las manos en alto es lo que importa. ¿Quién es nuestra bandera? Y yo sé que muchos de los que hoy estamos aquí, por no decir todos, perdimos la fuerza en un momento de nuestra vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí no perdimos la fuerza? Nuestra hermana decía, salíamos a vender y no vendíamos nada. Me imagino lo que significa eso. Con una criatura, con un niño. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos vivido esos momentos. Y decir, Señor, no tengo puerta donde golpear, no tengo que hacer, no tengo fuerza. Personas que dicen, pero Señor, yo si le digo que no a este trabajo, tú sabes lo que significa. Las cuentas siguen, no me van a decir, bueno, si crees en Dios, espera un momento. Señor, si yo tomo esta decisión, se me apartan todos, se me van todos. Señor, no tengo fuerza, y cuando toma esa decisión de pelear, piensas de que todo va a funcionar bien, pero por un momento pierde la fuerza. Yo les digo, cuando seguí el llamado de Dios, sentí el llamado y muchos años estuve peleando por el llamado hasta que Dios me permitió hablar a los pastores me llamaron y empecé a trabajar públicamente, como se dice, para Dios. Sentí una fuerza, una gana, un deseo, pero por mucho tiempo de mi vida perdí la fuerza. Perdí. Muchas veces me sentía en el piso, devastado, me tiraba. Yo le he hablado que hay muchas maneras de orar. Una de ellas es tirado en el piso. Muchas veces he orado así. Muchas veces no tenía fuerza ni para orar y otras veces tampoco tenía ganas. La opresión había llegado a mi vida. Las preguntas, las dudas, los miedos. Y Señor, no aguanto.
Pero mi estandarte, mi bandera era Dios. Yo siempre le dije algo a Dios luego que volví definitivamente al Señor. Señor, aunque no sienta tu abrazo, aunque no sienta tu voz, aunque no sienta nada, yo sé que tú eres vivo, yo te voy a seguir para siempre. Nadie me va a apartar de ti, nadie. Y esa promesa es mi estandarte. Hay temporadas en mi vida que yo oro y no siento nada. No se crean que cuando oro se mueve el cielo y vienen los ángeles a servirme. No siento nada a veces. No siento su presencia. No siento respuestas. Muchas veces me ha pasado eso. Pero mi estandarte, mi bandera no es la fuerza que yo sienta, sino lo que Dios hace en mi vida. Y en los momentos más difíciles, de más pruebas, de más preguntas, lo único que estaba a hacer era levantar mis manos a lo alto y decirle: Señor, yo no puedo, yo no sé qué me pasa, no sé cómo resolver, no sé cómo hablarlo, no sé qué decir, pero mi bandera eres tú, tú me darás la victoria. Y mientras que yo mantenía mi mano en alto, mientras las lágrimas caían, pero mi mano era en alto, yo no tenía fuerza, mi mano estaba arriba, Dios me daba la victoria en lo espiritual. Yo no lo veía, pero Dios me estaba dando la victoria. Y cuando abría mis ojos, había vencido. Hay muchas veces en tu vida que te va a pasar y que te pasó, que te está pasando. No sientes, no tienes fuerza, no entiendes. Y Dios lo único que espera de ti es que levantes tu mano santa en todo lugar, que tu estandarte sea Dios. A veces me preguntaban, muchas veces cuando yo estaba en momentos difíciles, que no sentía a Dios. Y parecía como que me estaban provocando. Me decían: ¿qué se siente orar y sentir a Dios? A ver, vos que sos pastor y que vas a la iglesia, ¿qué se siente cuando oras? Por dentro algo se me rompía porque estaba en mi temporada que no podía sentir. Dios me estaba probando. Pero mi estandarte, mi bandera, siempre era la misma. Y lo más lindo es estar en la presencia de Dios. Dios no te falla, Dios está ahí. Y te aseguro que si ahora te pones a orar, vas a sentir la presencia de Dios. Mi estandarte siempre fue Dios y no lo que yo sentía. Y también otra vez se me pasó de tener problemas familiares. Y llegar a algún lugar y decir: ¿sabes? Estoy confiado en que Dios me da la paz. O a veces me pasaba de llegar a la iglesia mismo con alguno de esos problemas. Limpiarme las lágrimas y subir. Y Dios me había dicho: decirle a mi pueblo que yo estoy con ellos todos los días. La respuesta a nuestras victorias son cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando no vemos la situación, sino que vemos al Dios de la situación. La respuesta a nuestra victoria no está en cuánto te atacan ni cuán preparado estás. Para tener la victoria solo se necesita algo: mantener las manos en alto, mantener nuestra confianza y nuestra fe en Dios, mantener nuestra mirada en alto. Moisés podría haber dicho cuando bajó la mano, decir: pero no aguanto más, Señor, ya está, dejemos de pelear. Pero él sabía que si mantenía su mano en alto lo podía vencer. Y hay personas que están a tu alrededor que saben algo: cuando este hombre, cuando esta mujer de Dios ora, las cosas suceden. Entonces van a venir a tu lado y decir: ¿te animás a orar por mí? Pero cuando sean transformados y pasa un problema, se va a acercar a ti y va a decir: ora por mí, y te va a levantar las manos. Te va a decir: yo recuerdo cuando tú orabas, yo sentía la presencia de Dios cuando tú orabas por mí. Y Él te va a levantar las manos para que sigas clamando, para que sigas orando. No dejes de orar por mí, no dejes de orar por mí, no dejes de clamar por mí. Y hay personas a tu alrededor que, aunque no te lo digan, están desesperados. Necesitan de que tú y yo oremos. Sobre todo las personas, no sé cuál es su caso, pero a mí me pasan las personas que han dejado de ir a la iglesia. Tienen barreras, tienen fundamentos, tienen creencias, tienen realidad. No porque la iglesia es así, porque la iglesia es así, no porque los pastores. Tienen miles de cosas. Pero cuando yo lo escucho me lleno de ternura, aunque aún me estén atacando a mí. Porque yo sé lo que significa estar lejos de casa. Yo sé lo doloroso que es lastimarse en una iglesia y tener que irse. Yo sé lo que duele. Y cuando volvemos,
Somos expertos escaneadores de personas. Escaneamos a todos. Este así, nuevamente se equivocó en esto. Y en uno de esos, yo lo conté una vez, en uno de esos días, cuando yo regresé a la iglesia, empecé a escanear a todos. El que coordinaba a todos los escaneé y dije, este es un mentiroso, este es falso. Así, literalmente. Y mientras que estaba en el culto con las manos hacia atrás y no quería aplaudir, aunque me sabía todos los coritos desde pequeño, yo era muy conocido del pastor, pero de los demás era mi primera vez en el culto, luego de mucho tiempo. La iglesia era pequeña, era una sola de estas filas, muy chiquita la iglesia. Y yo tenía la mano atrás y decía, mirá, mirá. Y sentí la voz de Dios que me dijo, ¿y tú quién eres? En ese día algo se quebró en mí. Y entendí que mi estandarte no era Dios. Mi estandarte eran mis razones, mis miedos, mis heridas. Yo actuaba conforme a mis heridas. Pero yo tenía que actuar conforme a las heridas de Cristo. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él. Y por Él fuimos nosotros sanados por sus llagas. Aleluya. Y entendí que mi estandarte, mi vida es Dios. Todo debe apuntar a Dios. Pero hay algo especial en esto de las banderas. Algo sumamente especial que voy a tomar un poquito de testimonio de mi hermano Marcelo, que después lo vamos a escuchar todo. Hay algo especial de levantar las manos. Sumamente especial. Hay algo que nos transforma la vida cuando levantamos las manos. Es que una vez no conocíamos a Dios. Es que un día nos habíamos apartado de Dios. Es que un día habíamos hablado en contra de Dios. Es que un día nos habíamos dejado de congregar, nos habíamos enfriado. Es que un día no habíamos orado más, no habíamos leído más. O algunos quizás un día habían hablado en contra de Dios. O algunos habían dicho, yo ni loco voy a la iglesia, o yo no creo en Dios. Pero en un momento, en el momento más desesperante de nuestra vida, en el momento más difícil de nuestra vida, levantar las manos significa algo poderoso. Segunda capítulo de Cantares, versículo 4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y yo entendí qué significa levantar las manos. Mi hermano me contaba, me decía, yo cuando estaba en el momento para perder la vida, yo sabía que estaba por morir. Lo único que tuve a fuerza de hacer es cerrar mis manos y levantarla a lo alto. Aleluya. Nadie se lo había enseñado. Nadie le había hablado sobre eso. Pero en el momento que él iba a perder su vida, él después va a contar, no le quiero contar el testimonio, pero pasaron cosas sobrenaturales y la única fuerza, no podía hablar, no podía gritar, no podía hacer nada, ni caminar obviamente. Lo único que Dios le atinó a hacer es levantar sus manos. ¿Y sabe lo que él estaba haciendo ahí? Y yo me preguntaba, dije, ¿por qué Dios lo vio a él y por qué Dios me vio a mí? Cuando estábamos fuera de él. ¿Por qué me utilizó de estandarte a mí? ¿Por qué cuando yo tantas veces prediqué en contra de Dios, aún en mi propio trabajo, ahora me llamo para predicar? ¿Por qué cuando yo hablé utilizando versículos bíblicos en contra de Dios, Él me llamó para su obra? ¿Por qué cuando yo lo negué y le dije, Dios no conoce, no sabe lo que estoy viviendo, Él me atendió? ¿Por qué cuando levanté las manos, cuando lo negué, Él acudió a mi llamado? Porque Jehová es mi estandarte. Él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Aleluya. Que hoy tú y yo estemos aquí es porque su bandera para nosotros es amor. Tú entras por esa puerta y dices, no me importa el pasado, no le importa a nadie lo que yo hice antes, no le importa nada. Lo único que sé es que Dios me rescató, me restauró y me trajo a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¡Aleluya!
se pierden las verdades, ahí se pierde todo. A uno le puede decir doctrina, le puede enseñar lo que quiera, nombre, lo que quiera. Pero cuando Dios se puso de estandarte, cuando estaba por perder la vida, cuando estaba sumergido en los problemas, las dificultades, y Dios lo trajo a la casa del banquete, no hay nadie que le pueda cambiar el pensamiento. Esa persona ama a Dios porque sabe que la bandera que puso Dios sobre él es amor, pura y llanamente amor. Dios es el amor que nos levantó del momento más difícil, más duro. Y nuestra hermana decía hoy, yo le fallé muchas veces y se quebrantó cuando le digo. Tantas veces le fallé a Dios. Y Él me transformó. Y eso que ella dijo, rebota en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Tantas veces. ¿Cuántas veces perdimos la fuerza, las ganas, el deseo? Pero una vez que tú y yo levantamos las manos, el universo se frena, los ángeles paran y la mirada de Dios cae sobre nosotros. Y cuando Jesús mira a alguien, cuando Jesús pone su mirada en alguien, ese alguien no se olvida nunca más. Nunca más se olvida de una relación con Dios. Pero ¿sabe qué nos olvidamos muchas veces? Es quién nos dio la victoria. Después que pasa un tiempo nos olvidamos que no fueron nuestras fuerzas. Cuando empieza a escasear las ganas, el deseo o el amor de otros, o el trabajo, o el alimento, nos olvidamos cuál fue el principio de nuestra victoria. El principio de nuestra victoria fue cuando levantamos nuestras manos. Y hasta que no la bajemos, vamos a seguir venciendo. Mientras que sigamos confiando, la victoria está asegurada. Mientras que nuestra estandarte, nuestra bandera sea Dios, tendremos la victoria. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice así: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tu bandera, mi bandera, es Jehová. El principio de tu victoria comenzó con tu mano levantada. El final de tu victoria termina con tu mano en alto. ¿Te cansaste? Busca a otro hermano que ore por ti. ¿No puedes más? Reúnete con el hermano y empieza a orar. Y dile: hermano, por favor, levántame las manos. Pero por favor, cada respuesta, cada actitud, cada paso que des, sea demostrando de que Jehová es tu bandera. Ponte de pie hacia donde está, en el nombre de Jesús, si lo deseas. Levantar tus manos no es un mero acto religioso. Levantar tus manos es decirle: Señor, si lo que está al lado mío supiera lo que estoy pasando, pero yo levanto mis manos a lo alto. Levanto mis manos a lo alto porque sé que tú me darás la victoria. Y cuando adoras, cuando cantas, ten la costumbre de levantar tus manos para decirle: Señor, mientras que yo tengo las manos levantadas, mientras que yo siga confiando en ti, que mi socorro viene de ti, la victoria está asegurada. No sé cuál es tu problema, ni familiar, ni físico, ni tu problema de salud, ni tu problema monetario, no importa. No importa cuántos son los que están en contra de ti. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerás mal alguno. Pandemias, inundaciones, tormentas, pestilencia, hambre, ejército en contra de ti. ¿Sabes qué necesitas? A uno, solo uno que levante sus manos santas en todo lugar, en todo tiempo, en todo tiempo. Quiero pues que los hombres oren en todos lugares, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
¿Qué te parece si en esta mañana, a pesar de la dificultad, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las cosas que te están pasando, de las preguntas, de las dudas, tú puedas levantar tus manos bien en alto y decirle: Señor, confío en que la victoria no viene por lo que tenga o por lo que no tenga. Confío en que la victoria no viene si me aceptan en ese trabajo o no. Confío que mi victoria no viene si el médico me dice saliendo todo negativo o no. Confío en que mi victoria viene no si todos están a mi lado. Confío que la victoria viene cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos y te digo: Señor, yo sé que tuya es la victoria. Tú eres el que me defiende, Señor. Tú eres el que me levantaste cuando estaba herido. Y cuando venga el enemigo a decirte: ¿qué hace con las manos levantadas? Tú no te lo mereces. ¿Qué hace con las manos levantadas? Si eres un pecador, si le fallaste a Dios. El enemigo, cuando te vea con las manos levantadas, te va a decir: ¿y qué hace levantando la mano? Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios no está contigo, Dios no te responde, no te das cuenta que Él no te escucha, no te das cuenta que Él no está contigo. Mira los problemas. Ahí tú puedes levantar aún más alto y poder decir: sí, pero el Cantar, el libro de Cantares dice en el capítulo 2, que Él me llevó a la casa del banquete y que su bandera sobre mí fue amor, que Él no le importó todo lo que había hecho, y mi vida es un testimonio de eso. Señor, hablé en contra de ti, Señor, hablé mal de ti, te negué, te mentí, te fallé, pero el día que levanté mis manos, tú acudiste hacia mi presencia. Oh Señor, tú me devolviste la vida, Jesús. Tú me diste un propósito. Y a veces me olvido que el principio de mi victoria fueron mis manos en alto. Era yo confiando en ti, era tú y yo, Señor, tú y yo. Yo confiando en ti y tú defendiéndome. Yo confiando en ti y tú peleando. Yo confiando en ti y tú lavando mis heridas. Yo confiando en ti y tú sanándome. Yo confiando en ti y tú restaurándome, Señor. Yo sé que tú tienes que levantar tus manos y rezar. Yo te pido algo en el nombre de Jesús. Nunca le pido esto, pero hoy necesito que toda la iglesia levante sus manos. Todos los que están aquí, si quieren los niños, los más chiquitos, los grandes, no importa, los adultos, los ancianos, levanta tus manos. Levanta tus manos en alto. Levántalas bien alto. Y dile: Señor Jesús, he perdido las fuerzas. No encuentro salida quizás. O me encuentro en mi mejor momento. Me encuentro en mi mejor temporada. Pero no quiero olvidarme de que tú eres mi estandarte. Tú eres mi bandera. Tú eres el que me da la fuerza. Tú eres el que me defiende. Y bajo tu sombra quiero habitar. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis